Hello, hello, doctors. Good morning. Welcome to part two of cardiovascular system disorders. Part two, right? Si hacen recuerdo, if you remember last week, we covered anatomy, physiology of the heart and the heart's functions, right? So, la anterior semana cubrimos todo lo que es anatomía, fisiología y las funciones del sistema cardiovascular. All right, so today we're going to continue with the disorders propiamente, las enfermedades propiamente. Y se dividen en dos, ¿ok? Se dividen en alteraciones circulatorias y propias del corazón. O sea, alteraciones circulatorias y alteraciones cardíacas. All right? So vamos a empezar con las que entran en lo que es la circulatory system disorders. All right, doctor? So there's two circulatory system disorders and cardiac disorders. Los dos que vamos a cubrir hoy, ¿ok? So primero empezamos con circulatory system disorders. Todos repiten circulatory system disorders. Okay? Y con el primero que empezamos es con la atherosclerosis. Todos repiten atherosclerosis. Atherosclerosis. Good. What is atherosclerosis? ¿Qué es la atherosclerosis? Atherosclerosis is accumulation of fatty deposits within an artery. Acumulación de depósitos grasa, fatty deposits, depósitos grasa, dentro de una arteria. So, atherosclerosis, accumulation of fatty deposits within an artery. All right, risk factors, factores de riesgo. Todo es pregunta de examen porque es cortito. Risk factors, high levels of lipoproteins, niveles altos de lipoproteínas, especialmente las LDLs, especially LDLs, smoking, high blood pressure, una presión arterial elevada, poor diet, una dieta pobre, inactivity, stress, inactividad, stress, family history. All right? So ahorita van a ver, tienen que saber todos, pero los más importantes es creo que smoking, poor diet, inactivity, stress, family history, high blood pressure, todos. All right, so that's atherosclerosis, accumulation of fatty deposits within the artery, and the risk factors, high levels of lipoproteins, smoking, high blood pressure, poor diet, inactivity, stress, and family history. Como pueden ver, you can see las placas, the plaque, right? Atheroma plaque. Right? Fatty deposits, los fatty deposits ahí, within the artery, por dentro de la arteria. All right? Y vemos cardiovascular diseases en una esquemita, un atherosclerosis, lo que ocurre, los factores de riesgo hemos dicho, inactivity, right? Inactividad, inactivity, poor diet, una dieta mala, pobre, smoking, right? Family history, como habíamos dicho, right? Entre los risk factors que están acá, y falta aquí high levels of lipoproteins, high blood pressure, stress. Okay? So eso es atherosclerosis. Y como van a ver, la atherosclerosis es la causa de muchas enfermedades, right? All right. Next, we have thrombosis and embolism. Thrombosis and embolism. A ver si se acuerdan el término thrombosis, ya habíamos cubierto en primera semana, right? Thrombosis and embolism. Entonces, ¿qué tienen que saber sus diferencias? Y pongan atención bien claro, porque no tienen que saber todo lo que está aquí directamente. What is thrombosis? ¿Qué es thrombosis? Formation of blood clot, formación de blood clot. Mientras que embolism, la diferencia, obstruction of a blood vessel by a blood clot. Entonces, thrombosis is the formation of the blood clot, es la formación del coágulo sanguíneo, blood clot, coágulo sanguíneo, right? Mientras que embolism ya es la obstrucción por este blood clot, por este coágulo, en un vaso sanguíneo, blood vessel, right? Esas son las diferencias. Trombosis es la formación del coágulo y embolism ya es la obstrucción por el coágulo de un vaso. All right? So thrombosis, formation of blood clot. Right? So thrombosis, formation of blood clot.
embolism, obstruction of a blood vessel, obstruction of a blood vessel by a blood clot, por un blood clot. Pero ahora, no siempre esta obstrucción que está hablando del embolism, no siempre va a ser un coágulo sanguíneo. Puede haber otro tipo de materia que se puede. Entonces tienen que saber eso que está aquí abajo. No tienen que saber thrombus, no tienen que saber embolus. ¿Okay? ¿Cómo se llama? La obstrucción, por lo general, es el blood clot, como dice acá. ¿Ven? Embolism, obstruction of a blood vessel by a blood clot, por lo general. Pero también puede ser, pregunta de examen por si acaso, blockage can also be, también puede ser aire, air, fat, grasa, bacteria y cualquier otro material sólido. Or other solid materials. Okay, so el blockage, embolism, is obstruction of a blood vessel by a blood clot. Ese blockage or obstruction is usually the blood clot, como está acá. But it can also be, también puede ser, blockage can also be 1 air, 2 fat, 3 bacteria, and 4 other solid materials. Alright. Después les ponen este término acá, que es para que hagan una diferenciación. Right? Stroke en español, doctors, stroke en español es infarto. Cuando hablamos en español de infarto, lo primero que pensamos es en corazón. Right? Mientras que en inglés, cuando solo tienes la palabra stroke, solo la palabra infarto ahí, stroke, entonces siempre pensamos en problemas del cerebro, accidentes vasculocerebrales, aneurismas cerebrales, ¿no? Un embolismo cerebral, algo que está taponeando, que está bloqueando, que está obstruccionando un vaso cerebral. Right? So eso es el stroke, el infarto. Stroke. Entonces, si por delante de este stroke tendría la palabra para corazón, heart, ahí recién pensaríamos en infarto cardíaco, sería heart stroke. Right? Pero cuando vean solo la palabra stroke en English, que es infarto en español, stroke in English, think about cerebral problems, right? Blockage in a cerebral vessel. Alright, so tienen que conocerlo así como tal. Stroke, blockage in a cerebral vessel. Alright, and las differences of thrombosis, embolism y el blockage, esa obstruction, puede ser tanto blood clot como air, fat, bacteria or other solid materials. Alright. No vamos a avanzar esto que es stroke, que es solo que se los puse para su conocimiento propio de ustedes. El stroke, que les dije que es el infarto, que tenemos que pensar en cerebral, pues es esto, ¿no? El accidente vasculocerebral. Brain accident. Right? La parálisis facial que hay, right? Desvío del labio, comisura labial, caída del párpado, right? Todo de un lado, right? So ese es el CVA. Pero no tienen que saberlo para el examen. Siguiente seguimos con lo que es circulatory disorders, right? Enfermedades circulatorias. All right, so aneurysm. Todos repiten aneurysm. So what does aneurysm mean? Aneurysm means weakened arterial wall ballooning out. Weakened arterial wall ballooning out. Este weekend no es el weekend de fin de semana, right? Weekend. Quiere decir, aquí week con A, no con doble E. Doble E sería semana, right? Con A, débil. Entonces hay una debilidad arterial que hace que se salga hacia afuera, que se haga como hacia afuera un globito. Balloon. Balloon es un globo. Ballooning out quiere decir que se está haciendo un globito hacia afuera. ¿Cómo? Así. So aquí está el aneurysm, doctors. Debilidad, donde se forma un globo y hasta puede reventarse, right? Y así, este es el aneurysm. Así se forma en el vaso, como un globito. Sorry. Alright, so what is aneurysm? Aneurysm means weakened arterial wall, debilitamiento, debilidad de la pared arterial que hace que se forme un globo hacia afuera, ballooning out. Weakened arterial wall, ballooning out. Alright? Pregunta de examen. Caused by, causado por, también igual. Todos preguntas de examen. Caused by atherosclerosis, malformation, injury.
atherosclerosis, malformation, injury. No se van a olvidar. Okay. Lo que aquí abajo solo indica que cuando se disecta un aneurisma, en veces rompe el vaso, ¿right? Se puede romper, como aquí. Right? No tienen que saber esta parte aquí, solo qué es weakened arterial wall balloon now and causes, caused by atherosclerosis, malformation, injury. Y para terminar con las circulatory disorders, hypertension, hypertension. Todos repiten hypertension. Very good, good job. Okay, so hypertension, doctors, se define como, o comúnmente conocido como high blood pressure, presión arterial alta, right? Hypertension, commonly known as high blood pressure. Y es un factor contribuyente en muchas condiciones, right? Like hypertension. So it's a contributing factor in many conditions. ¿Cómo se define hypertension? Hypertension is defined as, se define como systolic arriba de over 130, diastolic above 80, right? Defined as systolic above 130, diastolic above 80. So 130 over, no saben cómo escribir, dijimos, vamos avanzado en diagnosis, right? 130, la rayita, over 80, right? Todo arriba de 130 over 80 es hypertension hoy en día, right? Ya no es 140/90 si alguien todavía sigue con esas cifras, all right? So, hypertension, commonly known as high blood pressure, contributing factor in many conditions, defined as, todo es pregunta de examen, se define como systolic higher, pues decir más de, right? Arriba de, higher than 130 millimeters mercury, diastolic higher than 80 millimeters mercury. ¿Qué causa la hypertension en el corazón? Pregunta de examen. What does hypertension cause in the heart? Causes left ventricle to enlarge. Hypertension causes left ventricle to enlarge. Causa que el ventrículo izquierdo sea grande. ¿Eh? Causa que el ventrículo izquierdo sea grande. So, no se van a olvidar nunca. Hypertension. Alguien tiene hypertension, más que seguro que su ventrículo izquierdo es más grande, right? Causes left ventricle to enlarge. First defense, la primera línea de defensa, no es nifedipino, right? Como todos saben, estoy con la presión, anda, tómate un nifedipino, anda a la farmacia que te den nifedipino, right? Nada que ver. La primera línea de defensa frente al diagnóstico de hipertensión es dieta y cambios de estilos de vida. All right, doctors? Diet and life habits. Bueno, a no ser que obviamente su paciente llega con una crisis hipertensiva, que digamos 160, 120, algo así, right? 180, 110, algo así. Ahí tienes que darle antihipertensivos de todas maneras. Lo vas a tratar, lo vas a sacar de eso y de seguro lo vas a tener que dar. Además de dieta y cambio de hábitos, su antihipertensivo. Porque ha esperado mucho tiempo, right? Algunos vienen y les pesquisas hypertension. Entonces les puede tratar con diet and life habits. No se van a olvidar. Pregunta de examen también. First defense of hypertension, diet and life habits. Primera defensa, línea de defensa, right? Y aquí están las categorías de la blood pressure, las nuevas que les dije, doctors, para su conocimiento de ustedes y no se pueden olvidar nunca más, right? So high blood pressure es arriba de 130 over 80, right? Aquí dice elevated, elevado 120, 129 y menos de 80. Y a high blood pressure, como les dije, hypertension, right? Arriba de 130 sobre 80, right? 130 over 80. Y tenemos stage 1, stage 2, hypertensive crisis, right? So tal vez le pregunte a ustedes, how do you define hypertensive crisis? ¿Cómo se define hypertensive crisis? Higher than 180 and or higher than 120. Systolic 180, diastolic 120. Okay? No se van a olvidar el cuadrito. Ok, so hasta ahí, doctors, es lo que es circulatory disorders. Entonces hemos cubierto todo lo que es atherosclerosis, su meaning, accumulation of fatty deposits within the artery, risk factors, right? High levels of lipoproteins, smoking, high blood pressure, poor diet, inactivity, stress, family history. Todos repitan conmigo junto con la grabación, with the recording, ¿ok? Y aquí está en dibujitos los risk factors, right?
inactivity, poor diet, smoking, family history, falta de stress, y high levels of lipoproteins. Then we saw thrombosis and embolism. The definitions: thrombosis means formation of blood clot. Embolism means obstruction of blood vessel by a blood clot. Pero también puede ser otra materia que obstruye. Blockage can also be air, fat, bacteria, or other solid materials. Y el término stroke, por sí solito en English, means blockage in a cerebral vessel. In Spanish it means infarto. En español pensamos en corazón si leemos infarto. In English no. In English stroke en cerebro. Blockage in a cerebral vessel. Si lleva heart por delante, heart stroke, ahí recién es cardíaco. Alright? Aneurysm es la weakened arterial wall ballooning out, que se hace un globito hacia afuera por la debilidad de la pared arterial, right? Caused by, pregunta de examen, atherosclerosis, malformation, injury, aneurysm. Aquí está el globito que se forma, right? Ballooning out. And hypertension, lo último de circulatory disorders, commonly known as high blood pressure, contributing factor in many conditions. ¿Cómo se define? Hypertension, defined as systolic 130 over 130, diastolic over 80. So, usen esa palabra. Systolic over 130, diastolic over 80. And pregunta de examen igual, hypertension causes left ventricle to enlarge. And the first defense for hypertension is diet and life habits. Dieta y cambios de hábitos de vida, right? And blood pressure categories, as you can see, high blood pressure, hypertension, 130 over 80 or above, por encima. Stage 1, stage 2, and hypertensive crisis. How do you define hypertension crisis? ¿Cómo se define hypertensive crisis? Pregunta de examen, higher than 180, systolic, diastolic, higher than 120. Okay, so continuing, vamos a continuar con las, y para terminar, solo son 3, las alteraciones cardíacas propias, right, del corazón. Heart disorders. Todos repiten, heart disorders. Okay. So la first one, la primera que tenemos es la coronary artery disease, la enfermedad de la arteria coronaria, o también se llama síndrome coronario. En el síndrome coronario, doctors, cuando lo aprendan, aquí entra las anginas de pecho, el infarto de miocardio y el infarto de miocardio en el electrocardiograma. Tienen que saber si es con elevación del segmento ST o con disminución del segmento ST, o sin elevación, o sea, con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Pero eso lo van a aprender ya cuando lleguen a la especialidad, alright? Aquí a lo grueso. Entonces, heart disorders, todos repiten, heart disorders, number 1. Todos repiten, coronary artery disease. Coronary artery disease. Y como pueden ver, también es resultado de la atherosclerosis, right? ¿Cuál es el signo temprano de la coronary artery disease? Angina pectoris, chest pain, right? Dolor de pecho. ¿Cómo se llama eso en términos de medicina? Angina pectoris. No se van a olvidar, pregunta de examen para coronary artery disease. Results from atherosclerosis. Early sign is angina pectoris, or chest pain. ¿Cómo se diagnostica coronary artery disease? Diagnosed by electrocardiogram, EKG, decimos nosotros, right, con la K, EKG, ECG, aquí, ECG, lo mismo. Stress tests, coronary angiography y echocardiography. Stress test, pones a tu paciente a la treadmill, para correr, esa máquina para correr, right? Le colocas el monitor y le aceleras su corazón a lo más que puedas, a donde él pueda, para ver si hay algún trastorno de arritmias, un cambio en el ritmo, whatever, right? Soplos, whatever. So esos son los stress tests. Coronary angiography, angiografía coronaria, y echocardiography, right? So diagnosis of coronary disease, ECG, stress test, coronary angiography, echocardiography. Treatment, ¿cómo se trata la coronary artery disease? Control of exercise, administration of nitroglycerin, es lo que se da
Ya para el dolor de pecho, para la angina, right? Control of exercise, administration of nitroglycerin, angioplasty or bypass, un bypass o una angioplastia. All right, so those are the treatments. Don't forget, doctors. Y esta ahí es la coronary artery disease. Okay. Now entramos a myocardial infarction. MI, tienen que conocer esta abreviación. MI, todos repiten, myocardial infarction. Myocardial infarction. Okay. Myocardial infarction. Ok, so myocardial infarction es igual a decir ataque cardíaco, right? Heart attack. Los symptoms que tienen que saber varía entre género. Precordial o epigastric pain, dolor precordial o epigástrico, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades gástricas también, hay que pensar. All right? So precordial or epigastric pain, este pain se extiende, se irradia, right? Pain extending to jaw, mentón, arms, brazos y hombro, shoulder. All right? El paciente además se torna pálido, pallor, turns pale. Diaphoresis. Diaphoresis es una sudoración excesiva. Diaphoresis. Transpiración excesiva. Diaphoresis. Nausea. Dyspnea. Y también puede ese dolor precordial o que siente, puede ser una sensación quemante, similar al heartburn. Por eso hay que pensar en problemas digestivos también, o descartarlos por lo menos, right? All right, so that's the myocardial infarction, MI, doctor. Symptoms: precordial or epigastric pain. Pain extends to jaw, mentón, arms and shoulder, brazos y hombro. El patient is pallor, se torna pálido, turns pale. Diaphoresis, transpiración excesiva. Nausea, dyspnea. Y este dolor may also be burning sensation, puede ser una sensación quemante, similar to heartburn. Por eso este heartburn es un síntoma de la gastritis, de úlceras, esas cosas. Heartburn, quema en el pecho, right? Esa sensación quemante, burning sensation. All right. How do we diagnose MI? Obviamente hay que sacarle un electrocardiogram. Ahí, como les dije, hay que ver si el segmento ST, P, URS, el segmento ST hay una elevación del segmento ST o no elevación. Right? So, anyway, diagnosed by MI, myocardial infarction, electrocardiogram, y las pruebas de enzimas cardíacas, right? Pruebas de laboratorio específicas. Pruebas, assays for specific substances. Pruebas para sustancias específicas en la sangre. ¿Cuáles son? Creatinine kinase, increased troponin. Right? Creatinine kinase MB, increased troponin. Right? Pregunta de examen igual, no se van a olvidar. Y para terminar con las alteraciones cardíacas, heart disorders, sorry. We have arrhythmias, doctors. Arrhythmias. Arrhythmias, alright. So las arritmias obviamente son un problema con el ritmo cardíaco, right? Con la conducción eléctrica. Por eso les di la conducción eléctrica, les no se olviden, porque arritmias van a tener que manejar bien. Esto es todos los días en emergencias y en su consultorio, alright? So arrhythmias, todos repiten arrhythmia. What is arrhythmia? Irregularity of heart rhythm, una irregularidad en el ritmo cardíaco. Irregularity of heart rhythm. Y tienen los términos que ya conocen: bradycardia, tachycardia. Y estamos aumentando uno que es la fibrillation. What is fibrillation? Fibrillation is extremely rapid, ineffective beat, right? Heartbeat. Extremely rapid, ineffective heartbeat, right? Entonces, bradycardia, slower than average, más lento que lo normal. Tachycardia, faster than average, más rápido que lo normal. Y fibrillation, extremely rapid, extremadamente rápido, inefectivo. Fibrillation, right? Those are las arrhythmias, doctors. Tienen que saber. ¿Cómo se regula o se trata?
Se tiene que primero, más que seguro, en este orden. Pongan atención. CPR, reanimación cardiopulmonar. One, primero. Number one, CPR. Number two, cardioversion with drugs or electrical current. O sea, la desfibrilación, right? Yes. Y la cardioversión se trata con fármacos o desfibrilador. Number two. And number three, artificial pacemaker. Un marcapaso artificial. Right? So no se van a olvidar cómo se regula o se trata una arritmia. Porque seguro esa arritmia les va a llevar a, especialmente si está en fibrilación ventricular, ya te lleva a un paro cardíaco. So, CPR, number one, regulate treatment of arrhythmias. Number one, CPR. Number two, cardioversion with drugs or defibrillation. And number three, artificial pacemaker. Artificial pacemaker. All right, so number one, CPR. Number two, cardioversion with drugs or defibrillation. And number three, artificial pacemaker. Treatment of arrhythmias. Okay? Y esto solo para que ustedes vean cómo es una taquicardia supraventricular tachycardia. ¿Eh? Tiene una onda P, o sea, la frecuencia es tan rápida de la onda que la onda P no se ve. So, mira cómo está entre 150 y 200 latidos por minuto. Anyway, ¿qué tienen que saber de supraventricular tachycardia en este cuadrito para mí? Es que los clinical tips se relaciona con caffeine intake, ingesta de cafeína, nicotine, stress, anxiety en pacientes, en adultos sanos. Right? Esos son el clinical tip que tienen que saber ustedes para supraventricular tachycardia para mí. Esto no entienden muy bien todavía ustedes, no lo vamos a hacer. Clinical tips, pero related to caffeine intake, nicotine, stress, or anxiety in healthy adults, en adultos sanos, all right? All right, doctors, so, pongan atención porque ya no es hasta ahí, donde estoy avanzando, hasta arrhythmias, right there. Nada más, de aquí para adelante no vamos a cubrir, todavía faltan unos 3 o 4, pero ya no hacemos, all right? All right, doctors, so thank you very much. Pueden ver la parte de vocabulario, sí, no hay problema. Lo que se los ponen como vocabulario y sus definiciones. You can see that. Para su propio understanding, right? All right, thank you very much, doctors. Hasta aquí la clase de hoy. Thank you, doctors. Goodbye.